Ya puse a grabar. Pues mira, Katia, hoy vamos a ver, a terminar, y vamos a ver los libros protocanónicos y deuterocanónicos y cómo la palabra de Jesús, la palabra de Dios es poderosa, ¿sale? Eso es lo que vamos a ver hoy para terminar nuestro primer curso de introducción a la Biblia. Y el lunes voy a empezar, Katia, con historia de la salvación, pero te pido que invites a personas que conozcas, Katia. Te voy a mandar el flyer luego que lo hagan, ¿eh? Por Sí, favor. sí, sí, Eh, claro que sí. Ya nos lo había Gracias. comentado ayer y sí. Sí, he Sí, estado invitando. pues esperemos en Dios que lleguen unos 50. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra en el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. María, templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues para terminar lo del canon y todo esto, acuérdate, ayer ya veíamos lo del canon, lo de la inspiración, pero vamos a ver que hay 4 cánones o listas oficiales de libros de la Biblia. El primer canon es de los judíos. Ellos aceptan solo 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Luego tenemos el canon de los protestantes. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y sus Biblias solo tienen 66 libros. El canon de los católicos: aceptamos los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, en total 73 libros. El canon de los ortodoxos, o sea, los millones de cristianos de Oriente Medio, aceptan como los católicos todos los 73 libros de la Biblia. Cabe preguntarnos por qué las iglesias cristianas evangélicas no aceptan todos los libros que están en la Biblia católica. La fijación del canon bíblico constituyó una necesidad para la iglesia. Era necesario hacerlo por la universidad de la única iglesia, por la universalidad de la única iglesia, para mantener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por tierra. Era indispensable disponer de un mismo canon. Frente a los herejes que recurrían con frecuencia a libros secretos, apócrifos, era de todo punto necesario delimitar claramente los libros normativos de la fe, distinguiéndolos de cualquiera otro libro que fuera apócrifo o no. Y es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos entre manos son fruto de un discernimiento inspirado por Dios que hizo la iglesia, declarando cuáles libros son canónicos y cuáles son apócrifos, o sea, secretos o no inspirados. La pregunta salta a la vista: es saber quién tiene la autoridad o la capacidad para decidir si un libro pertenece o no a la Biblia. La iglesia lo único que hace es atestiguar que ese libro existe, que ese libro existente ha sido inspirado por Dios. No es la iglesia quien inventa los libros. ¿Por qué corresponde a la iglesia discernir en qué libros son inspirados por Dios? Primero, por 2 motivos: porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la iglesia misma. Fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida y doctrina de Jesús. Entonces, solo a ella pertenece la justa interpretación de lo que escribió, como pertenece solo al autor de un libro interpretar rectamente lo que escribió en su libro. Segundo punto, porque Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino, es decir, de su iglesia, y solo él, unido a los apóstoles por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo de discernir la verdad. También los obispos, siempre en comunión con el Papa, son sujetos del magisterio auténtico y son asistidos por el Espíritu de Cristo para explicar y aplicar la Escritura. Todo cristiano tiene sin duda este Espíritu de Dios al recibir el bautismo, pero el cristiano como individuo particular no tiene la función el interpretar la Biblia.
nos dice el Concilio Vaticano II, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Esto lo tenemos en una constitución dogmática que se llama Dei Verbum. Y aquí concluimos lo siguiente: la Biblia tiene que considerarse una expresión de fe de la Iglesia Apostólica. San Agustín afirmaba: no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica que me lo ordena. Y los primeros obispos de la Iglesia llamaban a la Biblia el libro de la Iglesia. Otra conclusión que podemos tener sobre el canon es que todo libro inspirado es canónico y no al revés, es decir, la canonicidad es efecto de la inspiración. La Iglesia no causa la inspiración, sino que la reconoce al hacerlo canónico. Es necesario fijar el canon para que la fe en toda la Iglesia universal sea una y tenga un único criterio. De lo contrario, en vez de Pentecostés, tendríamos una torre de Babel, como pasa entre algunos protestantes. Una cita del Concilio Vaticano II aclara el papel de la Iglesia. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y por el magisterio de sus pastores, es la depositaria y guardiana del tesoro de la revelación y la única intérprete de la Biblia. El Papa y los demás obispos son maestros auténticos del Evangelio. Esto viene en un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, Luz de las Gentes. Es decir, lo explica, lo interpreta y lo aplica a la vida de los hombres con la autoridad de Cristo cabeza. ¿Cuándo se escribió, cuándo se estableció el canon de la Biblia? Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos o inspirados y otros los rechazó. A estos últimos los llamó apócrifos. La palabra canónico se utilizó por primera vez en el concilio de la Odisea de Frigia, en el año 360 después de Cristo. En el canon 59 se establece que en la asamblea no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Los libros canónicos, porque el siguiente vendrían a equivaler al conjunto de libros que norman la fe de la Iglesia. Las primeras decisiones de la Iglesia en relación al canon de la Biblia se dieron en el concilio de Hipona, África, allá donde era San Agustín, en el año 393. Y la última definición fue la del concilio de Trento en el año 1546. ¿Cuáles son los criterios de la canonicidad? Ya los vimos, ¿sale? Ya los vimos. Pero ahora les voy a compartir cómo se dividen los libros canónicos. Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en dos partes: protocanónicos. Son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la católica, como también por las iglesias protestantes. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Son aquellos libros de la Biblia de cuya inspiración se dudó algún tiempo o por alguna iglesia en particular. 7 son los libros del Antiguo Testamento que son deuterocanónicos, y se los enumero: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y algunos fragmentos del libro de Daniel y de Esther. Se los vuelvo a compartir. Los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Algunos fragmentos de Daniel y Esther. Los protestantes no aceptan estos libros y por eso ellos nada más tienen 39 libros del Antiguo Testamento. También son 7 libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Se los enumero: Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y el libro del Apocalipsis, más algunos versículos de los Evangelios, por ejemplo, Marcos 16 del 9 al 20, Lucas 24, 43 y Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11. ¿Y por qué se dudaba que fueran canónicos estos libros
del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, porque no tenemos muy claro quién es el autor de ese libro, pero sabemos que es inspirado y por eso lo tenemos en nuestra Biblia. A algunos se lo atribuían a Pablo o a alguno de sus discípulos. ¿Y por qué la carta de Santiago también se considera deuterocanónica? Deuterocanónico el libro, porque no sabemos de cuál de los dos Santiagos es exactamente este libro. Acuérdense que entre los apóstoles había dos Santiagos, Santiago el mayor y Santiago el menor. La segunda carta de Pedro, ¿por qué se le considera deuterocanónica? Porque como lo veíamos el otro día, fue el último libro que se escribió del Nuevo Testamento, que fue alrededor del año 100. Y la duda era que si Pedro había muerto entre el año 64 y 67, ¿por qué lo consideramos inspirado? Porque los discípulos de Pedro son los que nos dan la enseñanza de Pedro, que hacía falta en ese momento en la iglesia, inspirados por el Espíritu Santo, y por eso lo aceptamos como libro canónico. ¿Y por qué la segunda y la tercera carta de Juan no se consideraban canónicos desde un principio? Porque acuérdense que el Evangelio de Juan es muy extenso, 21 capítulos. La primera carta de Juan tiene 5 capítulos. Y estas cartas, segunda y tercera de Juan, solo son una página, solo un capítulo. Y decían, Juan era muy extenso al mostrar su enseñanza. ¿Y por qué se aceptan como canónicos? Porque al comparar el Evangelio de Juan junto con estas dos cartas, se ve que habla sobre los mismos temas, sobre el primer mandamiento que nos dio Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nos habla la segunda carta de Juan sobre el amor, sobre la luz. ¿Sale? Por eso sí se aceptan como canónicos. ¿Y por qué en algún tiempo se dudó que el libro del Apocalipsis fuera canónico? Porque estaba escrito en clave y porque muchos no lo entendían, pero a leerla al principio uno ve que dice yo, Juan, presbítero, y ellos decían, pero Juan no era un presbítero, Juan era un apóstol, ¿por qué pone presbítero? Y esas eran algunas de las dudas de por qué era canónico, ¿no? Pero ya luego se investigó todos los sacerdotes, todos los obispos, y dieron cuenta en el 393 que sí era un libro canónico. Y por eso los llamamos deuterocanónicos, ¿sale? ¿Y cómo se formó el canon bíblico del Nuevo Testamento? Todos católicos y protestantes aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo se formó este canon? Podemos decir que fue gradualmente. Primero los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato que les dio Jesús de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. Entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Toda era predicación oral según el recuerdo de los apóstoles. Los primeros escritos sobre la doctrina de Jesús son algunas cartas de San Pablo. Estamos en los años 40, que son la primera de Tesalonicenses y la segunda de los Tesalonicenses. Y luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Nacieron así poco a poco todos los escritos del Nuevo Testamento. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, poniendo firmas falsas. La iglesia entonces definió el canon, como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el 393 y fue definido en el Concilio de Trento en 1546. Y luego vamos a hablar de qué son los libros apócrifos. Se llaman libros apócrifos a ciertos libros religiosos que la iglesia no ha aceptado como inspirados a pesar de su contenido. Sea a veces semejante al de la Biblia, la palabra apócrifo en griego quiere decir oculto o escondido y nada más algunas personas la podían leer, no todas. Por eso son apócrifos. Y acuérdense que
que en la fe de la iglesia todos tenemos que ser tener la evangelización de la misma manera, no a unos más ni a otros menos. Y en estos libros apócrifos a veces se nota esa diferenciación. Tradicionalmente ha negado la inspiración y la canonicidad porque la mayor parte de las iglesias no aceptaron su origen apostólico porque contenían hechos exagerados e imaginarios y porque algunos puntos no concordaban con la regla de la fe. Fueron escritos entre los siglos segundo y el cuarto, aunque algunos de tales escritos tuvieran muchísima difusión durante la Edad Media. ¿Por qué? Porque los católicos siempre andamos buscando novedades y la única novedad es Cristo Jesús. ¿Cuáles son algunos de estos libros apócrifos? Del Antiguo Testamento tenemos los libros de Enoc, los libros de los jubileos o pequeños Génesis, tercer libro y cuarto libro de los Macabeos, la oración de Manasés o salmo penitencial, el tercero y cuarto libro de Esdras y los salmos de Salomón. Del Nuevo Testamento a libros apócrifos tenemos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Pedro, el Protoevangelio de Santiago, la Asunción de María, carta de nuestro Señor a Abgar, cartas apostólicas, tres cartas de San Pablo a los Corintios. ¿Cómo saber si una cita biblia es católica o no? Es, ba- es bastante, es bastante fácil distinguir una edición católica de la Biblia. Hay dos señales. Por el número de libros. ¿Sabe cómo saber si una Biblia es católica? Por el número de libros, acuérdate, 73 libros. Si el Antiguo Testamento consta de al menos 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, o sea, los que ya les mencionamos, Tobit, Judith, uno y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, esa Biblia casi seguro es católica. Digo casi, ya que algunas Biblias protestantes incluyen estos libros al final del Antiguo Testamento. Y otro punto para saber si tu Biblia es católica es la aprobación eclesiástica. Solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas la autorización de la iglesia a través de un obispo que permite la impresión y garantiza la buena traducción de la edición. No hay dificultad que en latín se pronuncia nihil obstant y la autorización de un obispo para imprimirla, que quiere decir en latín imprimatur. Compete solo a la iglesia como asistida que está por el mismo Espíritu Santo, el cual inspiró a los autores sagrados el distinguir aquellos libros que esta consigna canónicamente la revelación traída por los profetas y los apóstoles. Que el Señor nos dé fe para aceptar la palabra de Dios y jamás poner en duda en ningún libro de tu sagrada palabra, cada libro lo que tú quisiste para nuestra salvación. Aceptar tu palabra es aceptar la salvación que nos ofrece, Señor. Pues ahí está, libros canónicos, libros protocanónicos y libros deuterocanónicos, ¿sale? Algo muy importante, buenas tardes a todas, señora María, Katia, Ángela, Margarita, Ofe, Marisol. Acuérdense, este punto es muy importante. Y pues ustedes en sus Biblias, por ejemplo, ustedes abren su Biblia y en la primera página, ahí vamos a tener la autorización de que les decía del Nicky Lobstan y Imprimautor. Ah, aquí en la Biblia de Jerusalén dice cuarta edición, la Conferencia Episcopal Española da este Nicky Lobstan. Y ya cada Biblia que ustedes tomen, por ejemplo, voy a tomar aquí la Biblia española que tengo, así se llama, Biblia de América, pero es la Biblia española. Y también en la Biblia española, también tiene el imprimauto, luego en la primera página. Por ejemplo, aquí en la primera página tiene a Norberto Cardenal Rivera, arzobispo de México. Es el que pone ahí su imprimauto. Deje nomás borrarme aquí de ponerme
sí, sí, sin adorno. Y aquí lo tienen, mire, aquí está la firma del arzobispo en la primera página. Nada más para que vean cómo saber si una Biblia es católica. Vimos dos puntos: que tenga los 46 libros del Antiguo Testamento y que tenga el no hay obstáculo y el imprimatur. Son dos claves para cuando compremos Biblias. Y pues nosotros, pues ya sé que vamos a Biblias, tenemos aquí en Guadalajara muchas librerías católicas, pero a veces para las personas que viven en Estados Unidos, en otros países, pues no hay tanta difusión de esto que nosotros tenemos en Guadalajara. Y para ellos es importante eso. Cuando vayan y agarran un montón de Biblias, hay una señora que se llama Brenda que una vez me llamó y me dijo: profe, estoy aquí, pero hay un montón de Biblias. ¿Cómo sé si es católico o no? Y pues ya le di estos parámetros. A ver, fíjate, ve al índice y cuenta los libros que tiene. Y le dije, a ver, si tiene a Baruch y primera y segunda de Macabeos, sí es católica. No, sí los tiene, profe. Ok. Ahora vete a la primera página y ahí vas a tener que va a decir episcopado de Estados Unidos, no sé cómo se menciona allá. Fíjate, o de algún otro país que esté autorizada y si es católica. Les decía, para los que vivimos aquí en Guadalajara, pues para nosotros no tenemos ningún problema de esos, de confundirlos con una Biblia católica o no católica. El otro día, curioseando ahí por el centro, me encontré una tienda de hermanos separados y me llamó la atención una camiseta que ellos tenían ahí. Y me metí a verlas y ya vi sus Biblias que tenían muy hermosas, pero pues nomás tenían 39 libros del Antiguo Testamento. O sea, me llamó mucho la atención a un comentario que al abrirlo tenía un comentario y dije, mira, nomás que ya la revisé, dije, no, pues ¿para qué? ¿Para qué la compramos? Porque también ellos tienen muchas cosas muy interesantes de las que podemos aprender. Nunca satanizar a los hermanos separados, ¿sale? Nosotros nunca hay que satanizar a nadie. Ellos hacen su chamba y que nosotros hagamos nuestra chamba. Yo cuando llegan aquí a su casa los hermanos protestantes, yo les digo muchas gracias por traerme el mensaje, pero mira, aquí ya está sembrado. Continúa y ojalá encuentres algún lugar donde no esté sembrado la palabra de Dios y adelante, sigue tu camino. Bueno, esa es la primera parte de nuestra clase de hoy. Y acuérdense, fue libros protocanónicos y deuterocanónicos y apócrifos. Y ahora vamos a ver algunas características de la palabra de Dios. Vamos a buscar, por favor, señora María Arrazola, si buscan su Biblia, el libro de Jeremías, capítulo 23, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 23. Ay, Dios. Jeremías, Jeremías. Jeremías capítulo 23, por favor, señora. Y Ujú, del versículo 25 al 29, por favor. ujú. Gracias. Lo encuentro. Jeremías está después del profeta Isaías, señora María. Ya. Ya Ujú. llegué a Jeremías. Y luego es el 23, 23 del 25 al 30, por favor. 23, Del 3 del 25 al 15, 30. 5, 15. Listo. Abre, Señor, mis labios Mi y mi boca. boca proclamará tu alabanza. Me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas que profetizan en mi nombre falsamente. Sus palabras son: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá entre los profetas profetas de mentira que profetizan falsamente y que cuentan lo que han inventado?
Pretenden con los sueños que unos a otros se cuentan hacer olvidar mi nombre a mi pueblo, como sus padres se olvidaron de mi nombre por seguir a Baal. El profeta que ha tenido un sueño cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra transmite mi palabra de verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca? Pues bien, dice Yahvé, voy a castigar los profetas, dice Yahvé, que se roban mis palabras unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora María. Primer punto, la palabra de Dios es poderosa, pero es poderosa cuando tú y yo nos ponemos en disponibilidad para que esa palabra, dice el último versículo que nos leyó la señora María, en el versículo 29, es como un fuego que empieza a purificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, y es poderosa como un martillo que va triturando lo que no es de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos esto en nuestra Santa Madre Iglesia? Pues con la comunión frecuente, con la caridad, con nosotros estudiar la Sagrada Escritura, ¿sale? Entonces, acuérdate, toda la palabra de Dios es poderosa. Y por eso hoy el Señor le preguntaba a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres de veras? Y esa palabra poderosa llega hoy a ti y a mí. Y a ver, ¿queremos de verdad a Jesús? ¿Lo amamos sobre todas las cosas? Y vean la respuesta ya después de que Jesús, después de la respuesta de Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, cuida a los más débiles, ayuda a los más débiles. Y ya mañana, si Dios quiere, que es el último día de Pascua, cuando le diga a Pedro, ¿y ese qué? O sea, Juan ahí andaba con ellos, pero él iba retiradito y le dice, si yo quiero que él permanezca acá hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Y a veces cuando nosotros escuchamos esa palabra de ven y sígueme, cambia nuestra vida. Cuando yo escuché esa palabra de Dios que me dijo sígueme, yo dije, aquí me quedo. Ahora vamos a buscar, por favor, Margarita, al profeta Isaías capítulo 55, por favor, para ver cómo esta palabra de Dios es como una lluvia que es viva y eficaz. ¿Sale? Isaías 55, Margarita, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, Isaías De- 55. del 6 al 11, Margarita, por favor. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. El Señor se apiadará de él si se convierte, si regresa a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son sus planes, ni sus caminos son mis caminos. Oráculo del Señor. Tan lejos como está el cielo de la tierra, así mis caminos de ustedes y mis planes de sus planes. Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Fue Isaías 55 del 6 al 11. Sale por si quieren anotar la cita. Y la palabra de Dios es viva, pero es viva cuando nosotros estamos en disponibilidad de aceptarla. ¿Sale? O sea, acuérdate, la palabra de Dios, aunque es palabra de Dios y es viva, pero si tú y yo no la aceptamos, ahí se queda en tu libro, en tu Biblia. Para que sea viva tienes que aceptarla.
tenemos que hacernos como María, nuestra madre, de decirle, he aquí la esclava o el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces esta palabra viva empieza a formar para transformar. Y la transformación que va a tener es que vamos a aspirar a los bienes eternos. Hoy me compartieron un pensamiento de San Juan Bosco que decía, en el mundo hay personas tontas y personas astutas. Y él más o menos así parafraseando lo que me compartieron, que en algún grupo lo compartí, decía, las personas tontas son las que no buscan el cielo y llegar al cielo. Y las personas astutas son los que todos los días anhelan y trabajan para llegar al cielo. Esos son los que escuchan la palabra de Dios, porque es viva y te hace buscar las cosas vivas de la eternidad. Todo lo demás, Dios nos lo va a dar por añadidura, primeramente Dios. Ahora vamos a pedirle es viva, ¿sale? Acuérdense, la cita fue Isaías 55 del 6 al 11. Vamos a pedirle a Ofe Macías que si busca segunda de Timoteo 3:14 al 17, por favor, Ofe, ¿puedes ayudarnos? Segunda de Timoteo, vamos al Nuevo Testamento ahora. Segunda de Timoteo 3:14 al 17, Ofe, por favor. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Tú, en cambio, quédate con que hayas aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. ¿Se fijan cómo la palabra de Dios nos va formando y nos va transformando para estar preparados para toda obra buena? Y por eso es maestra la palabra de Dios. Y por eso la persona que aprende a vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida, empieza a tener un objetivo claro. El objetivo claro es que quiere llegar al cielo y entiende que solamente los santos llegan al cielo. Y definimos la santidad como el que hace lo que le toca y lo hace bien en servicio de los demás. Esa es la santidad. Hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría y al servicio de los demás. Estas definiciones no son de profe Memo, son definiciones de santos, Santa Teresa de Ávila, San José María Escriba de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei. Pero por eso la palabra de Dios es maestra, porque empieza a darnos nuevas esperanzas, empieza a ampliar nuestros horizontes en la vida. Y ya no nomás queremos una casa en el cielo, también luego queremos una casa aquí en la tierra para la esposa. Y luego ya no nomás queremos poder caminar poquito y queremos ir al gimnasio, queremos muchas cosas, porque la palabra de Dios es maestra y tenemos que cuidarnos y aprendemos a cuidarnos, porque la palabra de Dios te dice, a ver, José Guillermo, te di un cuerpo y no te lo di para que lo eches a perder. Tú no eres dueño de tu cuerpo, José Guillermo, tú eres administrador de tu cuerpo. Ay, pues, sale, yo les digo, ¿para qué me ha servido la palabra de Dios en mi vida a través de 20 años? Y uno entiende lo que le toca hacer y ya lo demás lo hace Dios. Entonces, sigamos aprendiendo de la palabra. Y si ustedes se fijan, señora María, Margarita, Ofe, Ángela, Katia, Marisol, nosotros siempre leemos la palabra aquí en las clases. No hay un día que no leamos una palabra de Dios. Y siempre nos está educando. A cada uno de ustedes, Dios les habla de alguna manera, en algún aspecto de lo que el Señor nos hace decir desde la palabra de Dios. Ahora vamos a pedirle a esta Ángela. Ángela, ¿puedes leer? Desde allá, desde Arequipa, Perú, Ángela.
¿O estás Sí, ocupada? no, profe, estoy acá. ¿Puedes buscar Jeremías, por favor? Capítulo Mami, 15. ¿cómo, mamá? Espérame, mi amor. Jere- Jeremías. Capítulo Jeremías. 15. A ver, padre. Jeremías 15, del 15 al 16. Tú, Ángela, por favor. Jeremías 15, 15 al 16. Jeremías 15. Ah, ya. Versículo Jeremías. 15 al 16, por favor. Ah, ya. Mamá, muy bien, hijito. Ya. Abre, Señor, mis labios y mi boca Boca para tu proclamará tu alabanza. alabanza. Ay, perdón. Eh, Tú lo sabes, Yahvé. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis perseguidores. No por alargar tu ira sea yo arrebatado. Sábelo, por ti he soportado el oprobio. Se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón, porque se me llenaba por tu nombre, Yahvé, Dios Sebaot. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. La palabra de Dios es alimento. ¿Sale? ¿Se acuerdan también cuando Jesús llega con la samaritana y platica un rato con la samaritana y al rato regresan los apóstoles y fueron a comprarle un lonche al Señor, ¿sale? Fueron a comprar un lonche para comer ellos y le dice, come maestro, dice, no, mi alimento es otro, yo ya comí y su alimento era transmitir la palabra. Igual tú y yo, o sea, compartir la palabra de Dios es un alimento para uno. Y cuando uno hace de esa palabra tu alimento, tus vitaminas, tus bebidas, esas energetizantes que muchos que van al gimnasio se toman. Yo a veces digo, yo tengo más energía que todos ellos que levantan 200 kilos con una mano, porque la palabra de Dios me alimenta todos los días, me da fuerzas para ir para allá y para acá. Entonces, ojalá que la palabra de Dios siga siendo nuestro alimento. Vamos a ir ahora a otra cita bíblica. Por favor, Katia, ¿traes tu Biblia? No te había dicho a ti porque sé que estás en otro lugar, Katia. Hola. Sí, no tengo Biblia, pero en el celular Ok, lo veo. Salmo 119, versículo 105, Katia, por favor. Salmo 119. Ahí voy. Sale, es un solo versículo, pero es el salmo más largo que hay. Ujú. Salmo 119, versículo 105, Katia, por favor. Ahí voy. Amor. Salmos 119. Ajá, versículo 105, Katia, por favor. Salmo 119, versículo 5. 105. Entonces, ¿Salmo 109 o 119? 119. Le pongo aquí en la Sagrada Biblia del Leplex 119 y solamente me aparecen 7 versículos. Entonces no va a ser católica. Pero es de la Eplex, de la que usted nos pasó a ver. Ah, Sí, sí, 119. versículo 105 hasta el 100, hasta el versículo 108. Ándale. Salmo 119. Eh, a ver si le busco acá en otra Biblia, me van a prestar aquí en la casa donde estoy una Biblia, a ver si también. Sí, gracias. Y mientras, señora María, si usted nos va buscando, por favor, el Mateo 24, versículos del 33 al 35, por favor. Mientras Katy encuentras el Salmo. Y a ver, esta ya está más grandota.
Salmo Aquí ciento voy a ver. diecinueve, ajá, De la 105, al 108, por favor, Katy. 108. Muy bien. Dice, tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Lo he jurado y he de cumplirlo. Guardar tus justas disposiciones. Estoy sobremanera humillado. Yahvé, dame la vida conforme a tu palabra. Acepta, Yahvé, los votos de mi boca y hazme ver tu voluntad. Gracias, Katy. No, ¿de Ahí, qué? ahí está como la palabra de Dios es luz para nuestra vida, que nos va iluminando. A veces nosotros buscamos iluminación a través de personas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre nos va a iluminar en cualquier situación de nuestra vida, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, ya sea de otro tipo de cosas. Y yo a veces digo, a ver, Señor, ilumíname, y ya agarro la Biblia y digo, ah, mira, aquí está la respuesta que buscaba. Por eso la palabra de Dios siempre nos ilumina en cualquier situación de nuestra vida. Vamos a ir ahora con la señora María a Mateo 24 del 33 al 35. ¿Nos puede ayudar, señora María, por favor? Sí, claro, profe. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora María. La palabra de Dios es actual, es presente. Acuérdense que Dios no tiene ni pasado ni futuro. Dios es el eterno presente. Y por eso esta palabra de Dios que nosotros leemos o en la clase o en la iglesia, nuestra vida es diferente. Les cuento algo, en la mañana, ayer le pedí a una amiga que su esposo vende de estos dedales, de los que a veces les comparto para que me ayuden a repartir. Y ya les digo que yo sentí que el Señor me decía, regala, regala, comparte. Y fui en la mañana a la basílica a que me ayudaran a hacerlos de reliquias de tercer grado y a que me los bendijera uno de los religiosos ahí en la misa. Y mucha gente me regala uno, me regala uno. Y dije, ya aquí los voy a acabar, Señor, bendito sea Dios. ¿Sale? Pero se fijan, o sea, cómo la palabra de Dios es actual. O sea, uno siente en tu corazón, dices, pues yo creo que esto puedo hacer. A lo mejor no es mucho el regalar un dedal de un misterio, pero a la gente se le va quedando y empieza a aprender a rezar. La misión que me puso a hacer el Señor es esa, para que la gente se acuerde de rezar. Porque ahorita con los celulares, con todo lo que hay, a la gente por más que tú veas, ¿sale? Aunque tú traigas puras cosas católicas ahí, pues no es lo mismo que apagar tu celular y tú desde tu corazón rezarle a Dios. Eso es lo que yo he experimentado en las redes sociales, cosas muy bonitas que me mandan, yo mejor las copio y me las mando a mi celular y ya cuando estoy con calma las transcribo y las empiezo a rezar, las hago mías. Y así es la palabra de Dios actual. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios que es eficaz. Marisol, ¿estás en tu casa? ¿Puedes leer, Marisol, por favor? Sí, ¿Qué te parece si nos ayudas con Marcos 5:40 al 43? Por favor, tú, Marisol. déjame agarrar mis lentes. Sí, gracias. Marcos 5:40 al 43. Y les pido un ¿Me oyes? favor. Ya, adelante, Ok. Marisol, por favor, Marcos 5:40 al 43. Gracias.
Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Se reían de él, pero él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros, y entró donde estaba la muchacha. Sujetando a la niña de la mano, le dijo, Talita cum, que significa chiquilla, te lo digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí del asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. La De palabra nada. de Dios es eficaz. Cuando Jesús dice algo, se cumple, ¿se fijan? Y cuando nosotros creemos y le decimos a nuestro Señor como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La palabra de Dios ha sido eficaz en mi vida, gracias a Dios, porque les cuento una anécdota cuando me pensionaron, el neurólogo dijo que yo me quedaba poco tiempo de vida y me dijo, te voy a mandar para que ahorita que te puedes mover, hagas tu trámite de pensionado. Dice, porque luego es muy triste que las mujeres viudas con todo su chiquillal, ahí andan y papeles arreglando. Me dijo, ¿cómo ves? Te mando pensionar de una vez. Y le dije, pues sí. Yo en esa época pues ya traía bastón, ya no me podía comer yo solo, muchas cosas. Y me mandó y empecé a hacerlo. Pero una amiga de las que cantaba en la iglesia del Señor de los Milagros, Nena, en paz descanse, ella me dijo, yo pertenezco a la parroquia del Señor de los Milagros, ahí fue donde Jesús me encontró, o donde yo encontré a Jesús, como lo quieras ver. Y me dijo, ve con el encueradito que está ahí, dile y dile, Señor, yo no tengo miedo a morirme, porque ya sé a dónde voy contigo. Pero si tú quieres, puedes ayudarme para que mis hijos crezcan con su papá, para que su papá esté con ellos, porque mis hijos, los cuates tendrían, no sé, 4 años, los cuates, y la otra niña tendría 6, 7, y el más grande tenía 15 años, 16. Y pues yo le hice caso a Nena, en paz descanse, que Dios la tenga en su santa gloria. Y fui y le dije así tal cual. Y la palabra de Dios también fue eficaz en mí, porque me empecé a curar, me empecé a sanar. Pero ¿saben cómo me sané? No, no viéndome el ombligo, como a veces les digo, sino que en esa época yo era ministro y como yo empecé a sentir esa fuerza de la Eucaristía en mi persona, yo dije que mucha gente la reciba todos los días, sobre todo los que estamos enfermos. Y empecé a visitar muchas casas con la autorización del señor cura David Cortés Cortés, que llegó un momento que todos los días, menos jueves y domingo, visitaba 30 casas de las 8:40 de la mañana hasta las 12 del día. Yo sin desayunar, sin inyectarme, así iba y tocaba y les llevaba la comunión. Y luego ya le decían al padre David Cortés Cortés, oiga, padre, que si me traen diario la comunión. Y el señor cura nomás me dijo, nomás los jueves y los domingos no vayas porque aquí los ministros van jueves y domingo con sus enfermos. En los demás días, si tú quieres ir, ve. Y el señor cura me regaló un relicario de 30 formas. Yo hagan de cuenta que mi relicario que yo tenía era un relicario chiquito que le cabían 10 formas y pues lo llenaba. Y ahí iba.
Y luego me volví a regresar otra vez al templo y agarrar otro viaje y otro viaje. Pero la palabra de Dios comprendí y comprendo hoy que fue eficaz porque yo dejé de pensar en mis problemas. Así es la palabra de Dios, ¿sale? A veces muchas personas, hace ratito hablé con nuestra compañera Aida. Ustedes saben que la señora Aida vive en Texas y la señora Aida pues tiene cáncer y está ahorita en su proceso de quimioterapias y me decía, fíjese, profe, que todo esto de la palabra de Dios me ha ayudado mucho, dice, porque de repente uno se ve ya sin cabello. Dice, híjole, qué tristeza, dice, pero no me da esperanza de que ya me voy sanando. Y le dije, vamos a hacer una oración para que Dios te sane. Hicimos una oración de sanación con ella. Ahí les encargo que pidan por la señora Aida y por todas las personas que tengan cáncer, para que esta palabra de Dios que es viva y eficaz les ayude en estos momentos difíciles, como a mí siempre me ha ayudado. Con esto termino la introducción a las Sagradas Escrituras. Recuerda, aprender a vivir de la Biblia a la vida. Y para vivir de la Biblia a la vida, no hay como estudiar y estudiar y estudiar y ser constantes y perseverantes. Yo les agradezco mucho, señora María, Katia, Ofe, Ángela, Margarita, Marisol, a Lilia, a señora Imelda, Miriam, a Rebeca, a Brenda Padrón, a Ofe Sunum, a esta Adriana Elizabeth, Ana Nolasco, a señora Dulce, a señora Celia, que ven las repeticiones, que Dios nos cure a todos y que sigamos estudiando la Sagrada Escritura a través de estos manuales el siguiente también se los voy a hacer llegar ahí en el grupo y ojalá puedan invitar a alguien, por favor. Y si no invitan a alguien, pues compártanles el video. De algo les va a servir porque es palabra de Dios, es palabra viva. Señora María, ¿quiere hacer la oración final, por favor? Dios mío, te agradezco este día porque nos has hecho el regalo de la vida, porque también hoy a varios enfermos nos quisiste en nuestra parroquia hacer el regalo de unción del sacramento de la unción y que también eso llegue a todos los enfermos de nuestro grupo, que como nos decía el Padre, ese sacramento no te va a dar tu salud física, pero te va a sanar espiritualmente, te va a dar fortaleza y todo va a quedar en manos del Señor. Y pues qué mejor que ahí esté todo. Dios mío, gracias por todo. Y pongo en tus manos a todos los enfermos que haya por todo el mundo. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, señora María, Ofe, Katia, Margarita, a Ángela desde Arequipa, Perú, y a su Ángel y a Marisol. Salúdanos a Samuel, a Jesús y a Marco. Que Dios los bendiga. Y a Angie. Hasta luego. Adiós, hasta el lunes. Adiós. También. Gracias. Gracias. Gracias, Adiós. profe. Hasta lunes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿A ti quién te habla, pequeña? Gracias, señora María. Buenas tardes, profe. Gracias. Buenas tardes. Gracias.